¿En qué está invertido nuestro dinero del Afore? Hay millones de mexicanos que tienen un Afore, pero ¿en qué se invierte? ¿Está invertido todo en el nuevo aeropuerto? ¿Está invertido en CETES? ¿En la bolsa de valores? Hoy vamos a ver con ejercicios concretos, analizando diferentes Afores, en dónde está invertido los recursos. Voy revisando cada uno de las estrategias y los instrumentos que están dentro de las Afores y claro, hablaré en términos generales de cómo funciona ese instrumento, aunque aquí en el canal tenemos muchos videos dedicados a cada uno de esos instrumentos. Pues vamos a comenzar, pero antes ayúdame comentando cuál crees que es la mejor estrategia para invertir para nosotros viejito del futuro. ¿A través de las Afores? ¿A través de invertir por nuestra cuenta? ¿Un plan personal de retiro? Ayúdame comentando para que entre todos hagamos una comunidad más financiera y entonces hagamos grandes las letras chiquitas. Afores, ¿en qué están invirtiendo nuestros recursos? Un caso práctico para tomar decisiones. Para que tengas un poco de contexto, existen en el país 10 Afores. Son administradoras de recursos para el retiro, no son bancos, no son casas de bolsa, no son del gobierno. Son instituciones privadas que tienen este objetivo, administrar el dinero de millones de mexicanos y que se los van a entregar hasta la edad de retiro. Hace unos años cambiaron la forma en cómo se administran estos recursos y ahora se llaman fondos generacionales. Dependiendo de tu generación, de tu fecha de nacimiento, del año en que naciste, vas a estar tú colocado en una diferente estrategia de inversión, porque no van a manejar de la misma manera los recursos, por ejemplo, de alguien que ya está muy cercano a su retiro, a lo mejor tiene 63 años de edad, y alguien que esté en tus 30 o alguien que esté en sus 20. Y van de 5 en 5. La generación del 80 al 84 se invierte de una manera, del 85 al 89 de otra y así sucesivamente. Antes de revisar en qué invierten las Afores, vas a tener disponible estas tablas de manera actualizada cada mes para tu generación. Vamos a revisar el caso de mi generación y aquí tienes las 10 Afores y fíjate las diferencias en rendimiento. Este indicador que se llama indicador de rendimiento neto ya descuenta las comisiones. Cada Afore cobra una comisión distinta. Unas cobran un poco más, un poco menos, pero esto ya descuenta los dos efectos. El de las comisiones y también el desempeño, el rendimiento que ganamos y este ya está descontado entonces. Momento, Manolo. Si algo he aprendido de ti es que las cosas son cada vez más caras. La otra vez me estaba echando unos quiebres y ya me subieron el precio. Es correcto, don Ortelio. Por eso vamos a revisar a detalle en qué invierten. Pero sí, tiene razón. Las cosas son cada vez más caras. En algunos años el 3, el 4, el 5, el 6%, y entonces si los rendimientos están por debajo de la inflación, de manera indirecta pues estamos perdiendo dinero del recurso a futuro. Algo que te quiero advertir es que estos rendimientos, este ranking, esta tabla cambia muy poco. Es decir, si tú la consultas de manera mensual, vas a ver que casi siempre los mismos están en primer lugar y hay ligeras variaciones. Y eso quiere decir que siempre, por ejemplo, Profuturo o Sura siempre están pagando primero y segundo lugar todos los meses, y la respuesta es no. ¿Ah, no? No, más bien es una fórmula que dentro de esa fórmula tiene los rendimientos que han tenido las Afores en los últimos meses, desde los últimos 36 como aquí estás viendo hasta los últimos 60 meses. Es un promedio ponderado. Quiere decir que no es el rendimiento último, el más reciente, sino es el conjunto de cómo le ha ido en los últimos años. Y entonces voy a analizar dos Afores distintas. Voy a escoger la que está en número 1, en este caso Profuturo, y voy a seleccionar también la que tiene más personas registradas. Y bueno, como puedes ver en esta tabla, aquí estamos viendo cuántas personas hay registradas en cada una de las Afores, y la que más tiene no es la que está en primero, segundo o tercer lugar para este caso, sino es Azteca. Bueno, vamos a revisar en qué están invirtiendo nuestros recursos. Bueno, vamos a empezar de este lado, información de Profuturo, y de este lado de Azteca. Para el caso de Profuturo, ¿cuánto invierten en la Bolsa Nacional, en la Bolsa de Valores, pero de empresas mexicanas? Con información de marzo, 5.1. El caso de Azteca, 10.2. La Bolsa Mexicana ha tenido unos años recientes complejos. Un 2018, un 2020 bastante complejo en términos de rendimientos. Entonces, en este caso que Azteca ha invertido más en la parte de la Bolsa Mexicana comparado contra Profuturo, yo creo que también influyó en los resultados. Ahora,
Ahora, renta variable internacional, es decir, la bolsa de valores, pero por ejemplo de Estados Unidos. En el caso de Profuturo muy cercano al 13% y en el caso de Azteca casi el 19%. Que como dato curioso, yo he seguido de cerca estos datos y por ejemplo Profuturo históricamente ha invertido mucho en renta variable, incluso algunos meses con porcentajes cercanos al 30% de los recursos invertidos en la parte de renta variable. Ahorita ya le bajaron. La renta variable internacional históricamente en los últimos años ha tenido un desempeño bastante interesante, bastante bueno, pero en este momento estas son las distribuciones. Ahora, fibras. El caso de Profuturo 0.6 y en el caso de Azteca 2.7. Las fibras ya hemos hablado de ellas en el canal, invierten en bienes raíces y entonces aquí los porcentajes son muy bajitos de cuánto invierten en fibras. Sí tendrán un impacto, pero es muy chico. Estructurados. Profuturo 5.8 y Azteca 2.5. ¿Qué son los estructurados? Son proyectos. ¿Qué tipo de proyectos? Pueden ser proyectos de infraestructura, proyectos carreteros, de aeropuertarios. Aquí es donde hace unos años pasó el tema del aeropuerto que invertían una parte de los recursos. Una moraleja, no todo el dinero de las Afores está en este tipo de proyectos, pero sí hay una parte entre un 3, 4, 5% que puede estarlo en esta categoría de estructurados. Seguimos, deuda nacional. 7.7 contra 24.6%. Este es muy importante para el caso de Azteca. Invierten mucho en deuda nacional. ¿Qué quiere decir esto? Invertir, por ejemplo, en empresas de muchos sectores, del sector vivienda, alimentos, energía, diferentes sectores, pero le prestan dinero a diferentes empresas a cambio de una tasa fija. Así como existen, por ejemplo, los CETES que le prestas al gobierno o el caso de un pagaré bancario que le prestas a un banco y te regresan un interés, aquí en deuda nacional le prestas a una empresa para que te regresen el capital en unos meses, en unos años más un interés. Gubernamentales. Profuturo 60.3% y Azteca alrededor del 31%. Este es un punto vital. La gran mayoría entonces en que está invertido el recurso de los Afores está en inversiones gubernamentales, como los CETES, los UDIBONOS, los que puedes comprar a través del video de CETES Directo. Para que tengas contexto, históricamente, por ejemplo, la bolsa de valores de Estados Unidos, si bien es más volátil los rendimientos, pero históricamente ha pagado más. En el caso de las estrategias gubernamentales, son más seguras, es decir, no hay esa fluctuación como sucede de manera preponderante en la bolsa de valores, pero ¿qué pasa? Son más conservadoras, más seguras, lo que te digo, pero por lo tanto también los rendimientos son modestos. Insisto, esta es una reflexión crítica. Quiere decir que el dinero de millones de mexicanos, si bien sí toman algo de riesgo, si invierten una parte en bolsa de valores, en los estructurados, en las fibras, la bolsa nacional e internacional, pero la gran mayoría, lo estamos viendo aquí entre un 30 y un 60%, está invertido en estrategias gubernamentales. Es decir, prestarle los recursos al gobierno, sobre todo al gobierno federal, a cambio de obtener un rendimiento. ¿Qué clase de instrumentos? Bueno, por ejemplo, UDIBONOS. Profuturo de ese 60%, el casi 38% está en UDIBONOS y para el caso de Azteca el 11.4%. Los UDIBONOS le prestas recurso al gobierno federal pues a diferentes plazos, a 3, a 5, a 10 años y a cambio te dan un rendimiento. Te lo dan por dos fuentes. Por un lado te dan un interés periódicamente cada 6 meses y también conforme van subiendo las cosas, la inflación, también va teniendo el inversionista un premio. CETES, 9.5 y 4.4% están invertidos en los CETES, así como tú y yo podemos invertir a través de CETES Directo a un mes, 3 meses, 6 meses, 12 meses. Ahorita los rendimientos están muy cercanos al 4%. Bueno, pues las Afores también invierten en CETES. Ok. ¿Y qué concluyes, Manolito? Un cacahuate. Bueno. Las Afores entonces son portafolios que tienen muchos instrumentos, por lo que pudimos observar, en su gran mayoría están más cargados a estrategias gubernamentales, a deuda nacional, que son estrategias más conservadoras, más seguras, aunque también tienen algo de renta variable, tanto nacional como internacional, un poquito de bienes raíces, por ejemplo. De ahí que creo que los rendimientos van a ser más o menos constantes, es decir, no vamos a ver grandes diferencias en los rendimientos, un año, por ejemplo, con 30%, 25%, porque
está más cargado a la parte gubernamental. Y eso que analizamos portafolios para personas en sus 30. Conforme se van acercando a los 40, los 50, los 60, cada vez se sesga más inclusive a estrategias más conservadoras. Segunda conclusión, la parte que tengan en la bolsa nacional e internacional, eso pues va a ser volátil, eso puede ayudar que haya años regulares o años muy buenos. Por ejemplo, la bolsa de valores internacional el año pasado, y sabemos todos los que hemos estado invirtiendo ya en los últimos años, pues tuvo un desempeño espectacular. La otra vez, por ejemplo, me decía un asesor de Afores, es que la Afore tiene un desempeño muy bueno, no paga ese 5, 6, paga ese 12, 14, 16%. Yo les decía, sí, todos los portafolios que hayan tenido bolsa internacional dentro de su composición, como es el caso de las Afores, el año pasado les ayudó porque tienen ese cachito en la bolsa. Pero si revisamos también la historia de varios años, vamos a ver ahí la consistencia ya en promedio. Tercera conclusión, acuérdate que invertir en estrategias autorizadas de retiro suelen tener beneficios fiscales. Hacer aportaciones a la Afore o contratar, por ejemplo, un plan personal de retiro, no solamente tienes el rendimiento que ahorita revisamos o del plan personal de retiro, sino que adicional tienes un beneficio indirecto por invertir ahí. Es decir, que el SAT te regrese impuestos de los que ya pagaste por tu trabajo o por tu emprendimiento. Deducir impuestos, y muchas veces incluso en términos porcentuales es más interesante el beneficio fiscal que el de las inversiones per se. Así de importante puede llegar a ser. Y cuarta conclusión, ya sabes que puedes recibir también acompañamiento y asesoría inclusive gratuita por el equipo Lago de los Business. Aquí te dejo los datos de contacto y no olvides darle like, suscribir y déjame en los comentarios qué otra estrategia quieres que analicemos. Y en serio, ayúdanos con tu like para que esto llegue a más personas y a seguirle dando al reto fit. Eso, don Ortelio. ¿Y a dónde vas? Aquí hay más videos para que sigas aprendiendo. Mucho éxito.